Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y el pasado 26 de febrero FECODE radicó el pliego de peticiones ante el gobierno nacional. Esto inicia el proceso de negociación que contará con la unidad y el respaldo del magisterio colombiano. Vamos a escuchar a continuación el pronunciamiento del presidente de FECODE, William Henry Velandia, quien durante la radicación de este pliego de peticiones en el Ministerio de Educación se dirigió a todos los presentes. Primero el abrazo, el saludo y el reconocimiento por este acompañamiento a un acto sublime y de mucha importancia para los maestros y maestras del país. La radicación de su pliego de peticiones. El reconocimiento a nuestros compañeros de la A en cabeza de su presidente, los compañeros de la Junta Directiva. El agradecimiento a todos mis compañeros del Ejecutivo que nos acompañaron en ese proceso de radicación y que hoy convoca, compañeras y compañeros, a la unidad. Hoy convoca a estar en esa agenda de movilización que se inicia con este proceso de la radicación en la exigencia que históricamente le hemos hecho a estos gobiernos neoliberales para que se garantice la educación como un derecho humano fundamental para nuestra niñez y juventud en condiciones dignas, para que se respete y se avance en la dignificación de la profesión docente, para que se materialice de manera efectiva y real el derecho a la salud de los maestros y maestras, para que se haga efectivo ese derecho a la seguridad y salud en el trabajo, para que se avancen las condiciones de bienestar, de esa mejora salarial, de esos estímulos y reconocimientos al trabajo de los maestros y maestras que de una u otra manera han asumido con ética y responsabilidad la garantía plena del derecho a la educación de nuestra niñez y juventud en unas condiciones tan difíciles como la que tiene este país, y más con un gobierno retardatario, con un gobierno negacionista, que no oye a ninguna organización, que no prioriza una política social y que por el contrario aprovecha este momento de pandemia, esta dificultad que tenemos los trabajadores y trabajadoras, los maestros y maestras, para la movilización en la estrategia que haya representado históricamente esa característica para que se materialice lo que desde el seno de nuestras organizaciones, desde el sentir de nuestros maestros y maestras, se ha exigido. Sin embargo, no podemos ser inferiores al reto, así como no hemos sido en estos tiempos de pandemia. Sobrecostos, sobrecarga laboral, nos reinventamos, pero hemos garantizado la educación a nuestra niñez y juventud.
sin conectividad, sin equipos, porque desafortunadamente la pandemia no solo destacó el atraso del país en materia de salud, en la falta de inversión en educación, en la falta de agua potable en nuestro país, sino que destacó aún más crisis profundas como la pobreza, la falta de política de empleo, la falta de políticas que atiendan hoy las necesidades de más de 10, 12 millones de hogares colombianos. Por eso las organizaciones IFECODE, la ADE y todos los filiales hemos estado en esa bandera por la renta básica y seguimos en la exigencia de este gobierno para que se materialice la renta básica. Es que se atienden a más de 9 millones de hogares colombianos, lo que implica más de 35 millones de ciudadanos que hoy a duras penas tendrán una ración al día. Ya vieron ustedes el informe de esta mañana del dispare en materia de pobreza, de extrema pobreza en que hoy se ha sumido a Colombia. Aquí no ha habido una política de empleo y nosotros necesitando maestros y maestras, nosotros necesitando personal para la higienización, para los directivos docentes, para el personal que debe acompañar el proceso de la salud que hoy demanda la escuela de la presencialidad. Pero aquí no hay política de empleo, aquí no hay voluntad política para resolver esas necesidades de más de 8 millones de colombianos que perdieron sus empleos. Y por el contrario, este sigue siendo un gobierno que se ensaña con las plantas de personal de los maestros y maestras del país, ordenando desde el ministerio que se haga racionalización de planta, estudios de planta a sabiendas que ni siquiera los tiempos de matrícula se han cumplido, desconociendo la realidad de los hogares colombianos. Esa es la política de este Estado. De ahí que esa exigencia que hoy hacemos a través de este pliego, que desde el 2011 lo hemos hecho dentro del marco del bloque de constitucionalidad, representa una acción al llamado a la unidad, a la fraternidad, al diálogo en medio de la diferencia, pero que nos identifica en lo que históricamente hemos hecho los maestros y maestras del país: la defensa de la educación pública, la defensa de la vida, la defensa de la paz, la exigencia de la salud como un derecho fundamental, no solo para los maestros y maestras, sino para todos los ciudadanos colombianos, la defensa de la democracia, la defensa del Estado social de derecho, hoy seriamente amenazado con esa dictadura civil a que nos han sometido. Ya el país empieza a tomar una dinámica, nuevamente porque no aguantamos más esta política. Pero eso tiene que materializarse, como lo decimos, en ese acompañamiento fraterno, unitario, decidido, que nos permita a nosotros materializar lo que se recoge en el pliego y que se inicia con el cumplimiento de los acuerdos, compañeras y compañeros. Aquí no es si el gobierno quiere, no, es que tiene que cumplir, porque hay un bloque de constitucionalidad que blinda la negociación colectiva. Aquí no es si se quiere o no, o es que hay un fallo, no, aquí hay una obligación, y aquí ellos han dicho, hay que honrar la palabra, hay que honrar los acuerdos, que el gobierno los honre y cumpla lo que se firmó entre el 2017 y 2019 y que hacen parte de esa vida de mejores condiciones, no solo para los maestros y maestras del país, sino para nuestras instituciones, para nuestros estudiantes, para nuestras comunidades educativas. Por eso hay que trabajar con los padres y madres de familia y explicarles claro que la lucha de los maestros no ha sido solo por salario, como lo ha querido estigmatizar este bendito gobierno y los distintos sectores económicos que apuntan a acabar con la federación y a desprestigiar a los maestros y maestras de Colombia. No, la lucha de los últimos tiempos ha sido porque haya recursos para la educación, y en ese sentir que sí tenemos los maestros y maestras de Colombia, porque se materializa lo que tanto se pregona, que priman los derechos de los niños sobre los demás, pues que primen, y entonces que se haga la reforma constitucional que se ganó en la mesa de negociación, que hoy hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, para que en ese horizonte de tiempo se establezca la fórmula que permita el crecimiento real y progresivo de los recursos, que permitan atender tantas necesidades que hoy tiene la escuela y hoy la escuela de la presencialidad. Entonces, compañeras y compañeros, ahí está el ejercicio. Lo hemos hecho, como siempre lo dije, en todos los tiempos. Aquí no es que ahora estamos defendiendo hoy la niñez, no. Desde que iniciamos nuestra labor, hemos defendido la vida, hemos defendido la salud y hemos defendido la educación.
A nosotros nos tocó meternos las manos en el bolsillo en tiempos inmemoriales para comprar la pizza, para hacer actividades con los padres y madres de familia, para que la escuela fuera resolviendo los problemas de la escuela, porque este Estado ha sido indolente en la garantía plena de lo que debe ser una escuela digna para nuestra niñez y juventud. Eso no es de ahora. Pero hoy, en ese mismo compromiso, seguimos trabajando. Nosotros defendimos la vida de nuestros niños, de nuestras niñas y jóvenes en medio del conflicto. ¿Cuántos maestros no nos asesinaron? ¿Cuántos maestros no nos desplazaron? ¿Cuántos maestros incluso tenemos en el exterior producto de ese proceso? Siempre hemos defendido la escuela, siempre hemos defendido nuestra comunidad, siempre le hemos puesto el corazón a lo que debe ser un Estado social y democrático de derecho, a un Estado que sea garante de los derechos fundamentales. Eso se materializa hoy aún más en este pliego de peticiones, compañeras y compañeros. Un pliego que se construyó con todos ustedes, que recogió los aportes de todas las regiones y que se materializa y se hará efectivo en la medida que los maestros y maestras entendamos que los enemigos no estamos entre nosotros. No, el que quiere acabar con el magisterio, con la educación pública, el proceso de paz es este gobierno. Eso está evidenciado. Y de ahí esa organización que se está generando, esa apuesta política por un frente común, de manera que seamos opción de gobierno, compañeras y compañeros. Yo tengo una frase que a muchos no les gusta, pero que es una realidad. ¿Qué hacemos nosotros con esas grandes luchas en donde garantizamos que se materialicen acuerdos en la mesa de negociación? Pero que el día de las elecciones se nos olvida qué es lo que estamos haciendo y nos tiramos de fondo. Eso tiene que llamarnos a la reflexión, compañeras y compañeros, y bienvenida a esa apuesta política. En medio de la diferencia, yo digo algo también que es cierto. Si algo tiene rico este país es la academia, es el profesionalismo, es la preparación de los maestros y maestras del país. Aquí todos salimos desde la escuela con una estructura y ese desarrollo con las comunidades nos ha aumentado esa sensibilidad propia de ese contacto con nuestra niñez y juventud para materializar la búsqueda de que el Estado sea garante de mejores condiciones de vida para todos sus conciudadanos. Ese siempre ha sido un papel protagónico de los maestros y maestras de Colombia. Por eso, compañeras y compañeros, el llamado nuevamente, con vehemencia, es a la unidad, a repensar la posibilidad que tenemos y los 350.000 maestros con nuestra familia, con todo el corazón, con la fuerza que nos ha caracterizado a los maestros y maestras del país, a unirnos a todos los sectores en la posibilidad de brindarle a este país una alternativa distinta, en brindarle la esperanza a un país distinto, a un país en paz, con dignidad, con autonomía y en el respeto por la vida de todos sus conciudadanos. Somos el ejemplo de organización, compañeras y compañeros. Tenemos la estructura. Nos falta la voluntad interna entre nosotros para que de manera articulada y sin mirarnos entre nosotros y determinando de manera clara quién es el contradictor, hagamos causa común. Eso nos permitirá, en estos más de 62 años de lucha, compañeros y compañeros, ratificar lo que siempre hemos dicho los maestros y maestras del país. Sobre nuestros hombros descansa la posibilidad de un país distinto. No podemos ser inferiores a este reto y este pliego, vuelvo a insistir, recoge muchos de esos elementos. Porque si desde el cumplimiento de la financiación, que ya se ganó y que tiene que cumplirse, podemos empezar a brindar esperanzas, articulado con todos los demás elementos que hacen parte de la vida, del sentir de los maestros y maestras de nuestras comunidades educativas. Ánimo, compañero, la federación no nos va a defraudar. Ese curso de las 8.000 no está perdido por ninguna naturaleza, porque es que es una obligación del Estado. Aquí la sentencia no tomó elementos fundamentales que en el bloque de constitucionalidad respalda la negociación colectiva, compañeras y compañeros. Y seguirá siendo una afrenta para nosotros si desfallecemos en ese ejercicio. Por eso asumimos con responsabilidad el reto que tenemos, nos blindamos en ese proceso y de cara a todo lo que representa los derechos y los derechos y las necesidades de los maestros y maestras del país, seguiremos acompañando en ese proceso de exigirle y arrancarle a este Estado el respeto, la garantía plena de nuestros derechos y la posibilidad real de una educación digna para todas nuestras comunidades educativas.
Ánimo, compañeros, estamos de cara con todo este proceso y que viva el magisterio colombiano. Que viva la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. ¡Viva! Que nosotros tenemos las posibilidades y no podemos, como le he dicho, desfallecer, porque nosotros queda la esperanza del cambio que necesita este pueblo. De igual manera, escuchemos a continuación las distintas intervenciones de ejecutivos de sindicatos de maestros y también de la Central Unitaria de Trabajadores CUT durante la radicación del pliego de peticiones. Señora ministra, los acuerdos son para cumplirlos. No vamos a aceptar su política de negociar y no resolver los conflictos que hay en el país. La educación pública en estos momentos requiere el sistema general de participaciones, requiere la reforma constitucional, requiere, compañeras y compañeros, que todos nos unamos frente a este elemento fundamental que es el presupuesto para la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Tenemos que hacer un gran frente con los diferentes sectores, con el sector salud, compañeras y compañeros, para enfrentar esta política de este gobierno que viene acabando con la salud de los colombianos y con la educación. Señora ministra, nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera que usted le tome el pelo al magisterio colombiano. Nosotros en las calles, poco a poco, vamos saliendo a la movilización para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Sabemos que su política neoliberal y fascista ahora nos quiere colocar la alternancia de regreso a clases de manera presencial, pasando por encima de la vida de niños, jóvenes y maestros. No aceptamos la alternancia. Abajo la alternancia educativa que nos quiere imponer la ministra. ¡Abajo! 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 Compañeras y compañeros, tenemos que exigir el concurso docente para los maestros provisionales, pero no un concurso amañado como hicieron con los maestros del decreto 882. No, compañeros, a esos compañeros les tomaron el pelo y simplemente lo que hicieron fue no tener en cuenta los acuerdos que se hicieron de La Habana. Compañeras y compañeros, exigir el concurso para más de 60.000 maestros provisionales en el país. Un concurso que permita a los maestros tener la estabilidad laboral. Esa es la pelea. En eso debemos seguir y ese es un elemento fundamental que se debe plantear. Compañeras y compañeros, este pliego de peticiones también tiene una parte importante que es el preescolar de 3 grados. Aquí, compañeros, en Bogotá tenemos que exigirle a la Secretaría de Educación que cumpla el acuerdo del Consejo de Bogotá y se vinculen a los estudiantes de prejardín, jardín y transición. Esa es una pelea que tenemos que dar a nivel nacional, no con plazos, sino inmediatamente. Compañeras y compañeros, tenemos que salir a la defensa de este pliego. Tenemos que salir a apoyar el pliego estatal, a rechazar las reformas neoliberales de este gobierno, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma tributaria, en las calles y en la movilización. Señora ministra María Victoria Angulo, nosotros los docentes del decreto 1278 estamos haciéndole a usted en este momento un llamado para que por favor nos explique y se ponga al frente y tome acciones de por qué su Ministerio de Educación lleva más de un año haciéndonos conejo con el curso de ascenso a los 8.000 docentes que nos ganamos ese derecho en unos acuerdos firmados que ya estaban listos.
unos acuerdos que fueron ratificados y que usted ha desconocido hasta este momento. Yo le pregunto, si usted es la ministra de Educación, ¿por qué trata a los docentes como sus enemigos, a los maestros como si fueran sus enemigos? ¿Usted no debería estar del lado de nosotros los maestros? Le pregunto, ¿usted no debería hacer todo lo posible para que los maestros, quienes en este momento estamos trabajando en nuestra casa, con nuestros recursos, tuviéramos una mejor calidad de vida? Somos 8.000 maestros con sus familias, cuyos proyectos de vida se han visto truncados por un capricho que tiene el gobierno de Duque, el ministro de Hacienda Carrasquilla, de no querer firmar el calendario y la resolución que permita poner en marcha los cursos que las universidades están en toda capacidad de realizar de forma virtual, que además los beneficiaría a ellos también en momentos de tanta deserción universitaria. Unos cursos que son un derecho adquirido para el ascenso. ¿Por qué el gobierno no duda en ascender a los congresistas con sueldos desproporcionados? No duda un segundo, eso en menos de una semana está listo. Y a los profesores nos llevan tomando el pelo más de un año con un decreto. Le pedimos por favor que reconsidere esa posición antagónica con los maestros, que si usted va a trabajar con la educación, trabaje de la mano con los educadores y no en contra de ellos. Nosotros no somos sus enemigos, somos sus empleados. Entonces, por favor, considere eso, porque vamos a terminar nosotros esperando ¿cuándo? Que se acabe el gobierno de Duque en 2022 para poder tener ese ascenso. Ese es el mensaje que quieren lanzar, que la estabilidad laboral, el bienestar de la sociedad, de los trabajadores, al gobierno no significa nada. Pues ese es el llamado. Gracias por escucharnos, compañeros. Hoy en este espacio estamos exigiendo las condiciones y todas las garantías dignas, previas y verificables para el regreso a clases presenciales. Las condiciones, tenemos la condición número 1, adecuar y adoptar las plantas físicas con inversiones nuevas e infraestructura y dotación. Exigimos condiciones para el regreso a clase presencial, la condición número 2, ampliar la planta de personal docente de apoyo y orientadores escolares, disminuir el parámetro de relaciones estudiante-maestro con la finalidad de lograr el distanciamiento físico, mejorar los ambientes de enseñanza-aprendizaje y disminuir el hacinamiento. Condición 3, para volver a clase de manera segura, aumentar los recursos para el PAE y transporte escolar. Condición número 4, para el regreso a clase presencial, respetar la jornada laboral, adecuarla y organizarla de conformidad con el número de alumnos, tiempos, períodos, grupos, cursos, áreas y días. Exigimos condiciones y las garantías dignas, previas y verificables para el regreso a clase. Garantizar el Internet como derecho público universal. Democratizar el acceso gratuito a la conectividad y ejecutar inversiones para convertirla en un medio de fácil acceso. La educación en la virtualidad se constituye en una herramienta de apoyo didáctico, pedagógico en el proceso educativo, pero nunca podrá suplantar la presencialidad.
Exigimos condiciones y las garantías dignas, previas y verificables para el regreso a clases presenciales, proveer los componentes de bioseguridad conexos como agua potable, batería sanitaria, instalar lavamanos y suministrar jabón líquido antibacterial proporcional al universo poblacional que existe en cada jornada. Exigimos condiciones dignas para volver a clase, ampliar la planta de funcionarios de servicios generales encargados de fumigación, asepsia y desinfección varias veces al día de los elementos, sitios e instrumentos utilizados durante la actividad escolar y la aplicación de medidas de prevención en la desinfección. Exigimos condiciones para el regreso a clase presencial. Designar los equipos de la Secretaría de Salud del ente territorial responsables de aplicar el testeo a todas las personas al momento del ingreso a los espacios escolares. El MEN y las autoridades territoriales deben garantizar la dotación de tapabocas, máscaras, guantes, geles u otras sustancias desinfectantes y termómetros como se requiere en correspondencia con el número de personas que laboran. Condición número 12, para volver a clase, entender las orientaciones, recomendaciones y conceptos de la OMS, Organismo de Salud y Comunidad Científica, como uno de los criterios para tomar la determinación de retornar a la presencialidad. ¡Viva la justa lucha del magisterio colombiano! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la justa lucha del magisterio colombiano! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el pliego de peticiones al departamento! ¡Viva, viva, viva! Claro, es un pliego que se ha construido durante varios meses con la ayuda, colaboración, por supuesto, y bajo la dirección de nuestro presidente, el compañero William, del comité ejecutivo, de nuestra Junta Nacional, de los 34 sindicatos filiales y de los maestros y maestras de Colombia, porque aquí ha sido un pliego, como siempre, incluyente, con todas las solicitudes, exigencias al gobierno nacional que hoy tiene la educación pública, de cómo logramos recoger ese sentir de la comunidad educativa también, porque esto va mucho más allá de la parte gremial, va a la parte social, a nuestras comunidades, a las partes más alejadas, a las zonas rurales, etcétera, etcétera. Es importante todo este proceso y vamos a defenderlo en las calles como corresponde y como debe ser, como FECODE siempre ha conquistado las cosas en este país. El gobierno ha sido mentiroso y siempre quiere incumplir los acuerdos, pero aquí, con la lucha, con la contundencia, con la unidad del magisterio y más allá de los maestros y maestras, la comunidad educativa, lograremos materializar ese acto legislativo y esa fórmula económica que se requiere y se necesita, porque el acuerdo de la reforma constitucional está en los acuerdos, está en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y esperamos que realmente se pueda materializar esa fórmula y eso solamente se consigue ¿con qué? Con la unidad y con la lucha y con una agenda de movilización que desarrollaremos conjuntamente con los maestros y maestras de Colombia y con todo el pueblo colombiano. Se ha incrementado el fallecimiento de nuestros maestros y maestras y a lo cual como ejecutivo, como persona, como ser humano, toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno a todos los maestros y maestras y sus familias que desafortunadamente han perdido los compañeros y compañeras y a sus familiares por esta pandemia. Pero a la vez exigirle al gobierno nacional realmente, se han incrementado los contagios, se han incrementado las muertes. Aquí hoy el gobierno nacional está disfrazando las cifras, no está dando los verdaderos resultados o generando la realidad
que hoy se está dando en Colombia. En Boyacá se ha afectado mucho, se ha generado muchísimas situaciones de inconvenientes en este tema. Y nosotros la exigencia, uno, es el tema que el COVID sea una enfermedad laboral y profesional, que el gobierno ya le está rechazando, pero nosotros la vamos a pelear, la vamos a lograr, pero eso es con la unidad de los maestros. Y dos, el tema de la vacunación. Aquí en el pliego exigiremos darle la prioridad que merece, que corresponde para los maestros y maestras de Colombia, la vacuna, no en el tercer escenario que nos tiene el gobierno nacional, como siempre, renegando, macartizando y relegando a la vez sobre los maestros y maestras de Colombia. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos, vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y el pliego de peticiones no solamente se radicó en el Ministerio de Educación Nacional, sino que también desde las regiones se realizó la radicación de pliegos de peticiones en cada Secretaría de Educación. Por eso vamos a escuchar cómo son esos pliegos de peticiones desde cada una de las regiones, especialmente Bolívar, Caquetá y Antioquia. Comencemos entonces escuchando a Luis Ramón Pájaro, directivo de SUDEP Bolívar. Lo primero es mencionar la importancia de pertenecer a una organización sindical y con esta a la presentación de pliegos de peticiones. El artículo 39 de la Constitución Política nos da el derecho a constituir sindicatos sin la intervención del Estado, y en este mismo sentido buscar el mejoramiento de nuestras condiciones prestacionales, salariales y laborales. Y de aquí nace el decreto 160, que permite la presentación y discusión de pliegos de peticiones, con lo que la clase trabajadora colombiana ha conseguido grandes logros. Nosotros los maestros hemos avanzado en muchas conquistas a raíz de los pliegos que ha liderado nuestra gloriosa y combativa FECODE, y también reivindicaciones con los pliegos estatales gracias a nuestra central CUT. Por ello hacemos el llamado a todos los trabajadores a hacer uso de este derecho de asociación y sindicalización. Para el caso del magisterio, nos afiliamos a nuestras filiales en los departamentos y ciudades, y de esta forma quedamos afiliados a nuestra central CUT y a FECODE. En Bolívar hemos luchado y seguimos luchando y consiguiendo el reconocimiento de garantías sindicales, y con esto hemos avanzado en permisos sindicales remunerados para los directivos sindicales, y también permisos remunerados para docentes, para que asistan a 5 asambleas periódicas en un año, junto a otros eventos convocados por el SUDEP. Las peticiones más sentidas se gestan desde las grandes dificultades laborales que enfrentan los maestros producto de la crisis de la educación pública, como una consecuencia del recorte presupuestal elevado a norma constitucional con los actos legislativos 0101 y 0407. En nuestros pliegos hemos luchado y luchamos por acabar con la corrupción de la educación con operadores privados que permite la entrega de la educación, y con esto el saqueo de los recursos públicos. También centramos nuestros pliegos en las exigencias por el mejoramiento de las infraestructuras educativas, de la dotación de mobiliario, de personal docentes y directivos, de administrativos y de servicios generales, que existan celadores, que existan hacedores, y también exigimos la inversión de recursos propios y del Sistema General de Participaciones Territoriales para el fortalecimiento de la educación rural, muy necesaria en el departamento de Bolívar y otros departamentos.
para la educación campesina, para la educación de adultos, para la población especial, para la educación técnica, y también en este mismo escenario hemos rechazado el hacinamiento, consiguiendo este elemento importante, por ejemplo, que la relación en el departamento de Bolívar no sea de 32 estudiantes como lo establece el decreto 3020, sino que sea de 26 estudiantes en la zona urbana y 17 en la zona rural, a partir de la exigencia en la aplicación de las normas técnicas curriculares NTC 4595 y del estudio de planta. También hemos exigido el pago de deuda por diferentes conceptos, como horas extras, retroactivos, dotación, demoras en pago a terceros. Hemos exigido también el cambio de régimen prestacional de los antiguos maestros municipales de anualizados a retroactivos. Nos hemos pronunciado también sobre procedimientos de atención a los maestros, sobre la entrega de cartas laborales, de certificados, de resoluciones de ascensos. También hemos avanzado en jornadas de capacitación sobre situaciones administrativas y sobre nuestros decretos de vinculación. También hemos avanzado en el apoyo a los juegos del magisterio, en el apoyo a proyectos pedagógicos y científicos, en el apoyo a delegaciones culturales y folclóricas, y también en la conmemoración de fechas especiales como el Día del Maestro, Día del Estudiante. También nos toca mencionar que hemos rechazado la imposición de la jornada única sin la inversión necesaria. Además, hemos rechazado también de manera muy importante el no funcionamiento o el funcionamiento a media de comités normativos como el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, como la JUDE, como el Comité de Amenazados, como el Comité de Capacitación, como el Comité de Convivencia Laboral, como el Comité de Convivencia Escolar, como los COPAS, que son comités muy importantísimos para concretar las condiciones reales de nuestras instituciones educativas. También avanzamos en los comités de zonas de difícil acceso, entre otros. Pero también nos toca aquí anotar el incumplimiento reiterado de muchos puntos de los acuerdos. Es decir, los discutimos, los conseguimos y luego nos toca presionar con la participación, con la organización de jornadas de movilización para su cumplimiento, además de querellas laborales que nos ha tocado presentar ante el Ministerio. En la actualidad nos preparamos para radicar, y actualmente estamos en nuestro pleno estatutario del SUDET para radicar nuestro pliego de peticiones ante la gobernación del departamento de Bolívar, ante la alcaldía distrital de Cartagena y ante el municipio certificado de Magangué. Y con esto estamos enviándole un mensaje de alerta al magisterio, un mensaje de apoyo a nuestra gloriosa FECODE y un mensaje de rechazo a la política neoliberal que proyecta el gobierno nacional y que es acogida por los gobiernos departamentales. Vamos a pedir el acompañamiento irrestricto de las bases del magisterio ante este proceso de negociación. También anotar que vamos a definir nuestra jornada de erradicación de este pliego que tenga la misma hora establecida por FECODE y con otras organizaciones sindicales para gestar este movimiento a nivel nacional y cumplimiento, lógicamente, de este importante derecho de sindicalización, de asociación, y con esto el derecho a mejorar nuestras condiciones salariales, prestacionales y laborales con la erradicación de nuestros pliegos de peticiones. Gracias, compañeros y compañeras. Escuchemos a continuación a Jorge Alberto Vázquez, directivo de AICA Caquetá, quien nos cuenta cuál fue ese pliego de peticiones que se radicó desde esta región en su respectiva Secretaría de Educación. La semana pasada desarrollamos la Asamblea General de Delegados de nuestra asociación, de nuestra institución AICA, de nuestro sindicato. Aprobamos los pliegos de peticiones. Se van a presentar 2 pliegos de peticiones, uno a la gobernación del Caquetá, ente territorial del departamento, y otro al ente territorial del municipio de Florencia, la alcaldía de Florencia. ¿Qué elementos en común tienen estos pliegos de peticiones? La primera, y muy importante, que es orientada por nuestra federación, y es la escuela en la presencialidad. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? La escuela biosegura, elementos y criterios establecidos por la comunidad científica para que podamos volver a clases presenciales, pero esto tiene que ser regido bajo los elementos establecidos por la UNIEDS y lo que tiene que ver con la OIT, muy importante para los maestros, para tener un regreso seguro, para que la vida de los maestros del Caquetá y de Florencia no se pongan en riesgo
ni de ningún departamento. Elementos a tener en cuenta en este punto. Hay que tener en cuenta de que los maestros y maestras, por todos estos elementos de la virtualidad, por el experimento estudio en casa que realmente fracasó por no garantizar los elementos de infraestructura necesarias virtuales en las instituciones educativas por parte del gobierno, se requiere o es una exigencia de nuestra asociación de AICA de que lo que tenga que ver con la salud mental de los maestros y de la comunidad educativa sea un punto en discusión en el pliego de peticiones de los maestros y maestras del Caquetá. Lo que tiene que ver con la vacunación, que seguramente aquí más adelante se tocará en los diferentes pliegos de peticiones que inclusive está, digamos, como propuesta en la federación. Pero ¿qué otros elementos en comunes hay en estos dos pliegos? Primero, incumplimientos de los acuerdos pactados entre el gobierno municipal y departamental en negociaciones anteriores, reconocimiento en lo que tiene que ver con la conformación de la JUME y de la JUDE. La administración municipal ha querido quitarle a nuestra asociación de docentes la representación de los directivos docentes, aún sabiendo que se está haciendo paralelismo sindical con otro sindicato, y que además de eso no ha querido reconocer esa instancia y no ha querido reconocer a nuestro sindicato AICA como lo establece la normatividad, en el que tiene la mayor cantidad de afiliados de docentes y directivos docentes, y nos quieren arrebatar esta representación. Lo que tiene que ver con los elementos muy importantes de capacitación docentes que ahora se vieron reflejados en la escuela o el estudio desde la casa o el trabajo desde la casa. Vemos de que hubo un incumplimiento, unos acuerdos que fueron pactados en años anteriores, en donde la formación de los docentes se iba a hacer a través de una comisión, en un comité entre las secretarías de educación y nuestro sindicato AICA y nuestra Centro de Estudio e Investigación Docente CEID Caquetá, y se ha incumplido y no se tuvo en cuenta para abordar todos estos temas que son muy importantes antes de la pandemia, durante la pandemia y en este momento que estamos en el desarrollo nacional, departamental y municipal de los procesos académicos. Procesos también que tienen que ver con elementos de incumplimientos como dotaciones. Desde el año 2011, el ente territorial del departamento del Caquetá adeuda a los maestros del Caquetá de ese momento, de ese entonces, elementos importantísimos de dotación, que son realmente derechos que han adquirido los maestros durante años y que son elementos muy importantes para lo que tiene que ver con los elementos salariales de los maestros. Elementos en común que tienen que ver con los dos entes territoriales. Hay que decir de que en una comisión de traslados, de los traslados ordinarios y de los traslados extraordinarios, no se está cumpliendo un acuerdo que tiene que ver con una comisión permanente para evaluar los diferentes elementos de los traslados y las permutas que tengan los diferentes maestros y maestras, tanto en el departamento como en el municipio, para asimismo tratar de ayudar a solucionar esas dificultades que se encuentran esos docentes y directivos docentes en nuestro departamento. Otros elementos importantísimos en común que están en los dos pliegos de peticiones tiene que ver con un descuento que se le hizo a los docentes en el año 2017 por el ente territorial del departamento del Caquetá, adeudando a los maestros y de alguna u otra forma afectando salarialmente a los maestros por reclamar que las 6 horas que corresponden al trabajo académico, que son las 6 horas de permanencia en la 6 horas laborales en las instituciones educativas,
en donde hubo una gran discusión con una directiva docente que hizo que le descontaran unos dineros y además de eso hizo de que a esos docentes de esa institución educativa de San José del Fragua le fuera afectado la prima vacacional por ese descuento que se le realizó en el año 2017. Y un elemento muy importantísimo que seguramente será muy común en los pliegos de peticiones y que aquí AICA lo está presentando en la administración municipal y departamental, tiene que ver con la jornada única. Jornada única, lo que tiene que ver con la jornada laboral, la jornada académica dentro de la jornada única, lo que tiene que ver con las relaciones técnicas que hay que tenerse en cuenta para este proceso. Y realmente un último punto importantísimo en estos pliegos de peticiones tiene que ver con los permisos sindicales, que hay unos acuerdos pactados con el ente territorial del departamento para darle unos permisos sindicales al representante del CEI, Caquetá, al representante de la escuela sindical y a otros elementos más y a otros compañeros más que nos atienden en este momento. Mejores condiciones salariales para los maestros, mejores condiciones para los estudiantes y mejores condiciones para toda la comunidad educativa. Y continuamos entonces escuchando esos pliegos de peticiones desde las distintas regiones. Vamos a escuchar a continuación a Frank Aníbal Ramírez, directivo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, quien cuenta cuál fue ese pliego de peticiones radicado a la Secretaría de Educación de este departamento. Desde aquí Antioquia nos hemos unificado todas las agremiaciones sindicales como ADIDA, ANNEA, UDIDEA, y por supuesto hoy entra una nueva que son los ASO orientadores, los docentes orientadores, que también hicieron parte para conformar este pliego de Antioquia. Está resumido en 8 capítulos y sobre todo el capítulo 1 que dice que progresividad y no regresividad de los derechos de los docentes, todos en educación y el ámbito de aplicación. Entonces, aquí tuvimos la posibilidad de incluir a los docentes orientadores también para que ellos tengan la posibilidad de exigirle al departamento de Antioquia condiciones dignas. Pero ¿qué decimos nosotros? Que el departamento debe de implementar más recursos a las instituciones donde ellos quieren implementar la jornada única para que verdaderamente se dé la posibilidad de esto. Y decirles que estamos buscando que haya un día de recreación y lúdica en cada semestre. Un día que los maestros podamos integrarnos, podamos tener esa recreación que nos merecemos. Pero también decimos que hay un punto importante y es que el departamento debe de incluir unos recursos económicos para la vivienda, porque los maestros necesitamos tener vivienda propia. Los maestros que no han tenido la posibilidad de tenerla, pues vamos a entrar a esta discusión. Decirles a ustedes que en cuanto a la alternancia, nosotros seguimos diciéndole, compañeros, no aceptamos el regreso a las instituciones donde no se vean los protocolos de bioseguridad como deben ser. Nosotros decimos, sí queremos regresar a las instituciones, pero no hay posibilidades porque no se ha invertido. Menos mal que la Secretaría de Educación Departamental pues amplió el plazo para que el regreso no fuera ahora en marzo, sino el 5 de abril. De todas maneras, estamos diciéndole a los maestros que tenemos que cuidarnos, que hoy, más que nunca, los maestros tenemos que ser cuidadosos. Si la Secretaría de Educación, el departamento en sus oficinas, todo lo están haciendo virtualmente, pero sí están presionando mediante audios a que los maestros regresen a las instituciones. Hay muchos directivos docentes que lo están haciendo. Dentro de este pliego de peticiones también está incluido
los jefes de núcleo, donde se les está pidiendo que cuando ellos tengan esos encuentros nacionales se les dé la posibilidad de los viáticos, los hospedajes, el tiquete aéreo. Tenemos que plantear que los maestros en Antioquia seguimos diciendo que en la semana institucional, al menos el último día, sea para que los maestros trabajemos desde casa y que en los cumpleaños los maestros tengan la posibilidad de un día de permiso antes de su cumpleaños para el disfrute de ese cumpleaños. Yo pienso que andamos muy mal en cuanto a la prestación del servicio de salud. Hay que aprovechar estos medios para decirles que muchos municipios en Antioquia tienen muchas dificultades en la prestación del servicio de salud y lo que decíamos en la Junta Nacional, pues que no se vaya a dar la prórroga, porque si nosotros nos sentimos tan mal con este servicio que nos está prestando Sumimedical Red Vital, donde hay una exigencia que a los 8 días el maestro que se cita a una ciudad diferente donde él vive, tiene 8 días para él montar la reclamación de los viáticos. Si no lo montan esos 8 días, no se le reconoce. Pero ¿qué tal entonces que el maestro esté enfermo y tenga dificultades para montar esta reclamación? Ya la pierde. Pero no le consignan al maestro en los 8 días siguientes de haber hecho la reclamación. Se demoran 1, 2, 3 meses y a veces ni le consignan a uno. Entonces, son situaciones muy engorrosas. Estamos pidiéndole a Sumimedical Red Vital que los municipios cercanos a un municipio que se le pueda hacer la tramitología para todos los exámenes, toda la prestación del servicio, pues se corrija, porque estamos hablando de muchos municipios, en especial en el Bajo Cauca tenemos gente de Nechí, gente de Cáceres y Tarazá, que les queda más cerquita a Caucasia, y tienen que tramitar por el Bagre, que les queda el doble del trayecto que les quedaría llegar allí a Caucasia, compañeros. Yo pienso que estos pliegos tenemos que entregarlos con berraquera, con protestas, y estamos ahí dispuestos para hacerlo, compañero Omar y oyentes. Seguimos aquí. A veces la comunicación se nos corta porque está muy mala, pero aquí seguimos, Omar y compañeros. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y se realizó también por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT este pasado 26 de febrero la erradicación del pliego nacional estatal. Directivos de la central nos cuentan. ¡Viva el pliego nacional estatal! ¡Viva! 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 ¡Abajo el mal gobierno de Duque! ¡Abajo! 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 A lo largo y ancho del país se están radicando cerca de 600 pliegos de solicitudes ante los gobiernos territoriales, y a nivel nacional radicamos el 5º pliego estatal, pliego nacional de FECODE. También los trabajadores han expresado su malestar contra el gobierno del presidente Iván Duque, que no ha sabido resolver los graves problemas que afectan a los colombianos, como es la vacunación inmediata y la necesidad de una renta básica para evitar que
quienes no tienen trabajo, que quienes están en la informalidad salgan a las calles a correr peligro. Exigimos del gobierno nacional negociación de las peticiones, renta básica universal ya, vacunación ya, y por supuesto que nos vamos a movilizar el 28 de abril en un gran paro nacional contra la reforma tributaria de Duque. Bueno, este es un pliego que contiene los elementos relacionados, primero con el cumplimiento de los acuerdos anteriores, luego tiene aspectos inherentes a la carrera administrativa, todo un capítulo, temas salariales y prestacionales, temas relacionados con el bienestar social, con las garantías sindicales, también es un pliego que tiene varios capítulos de educación, salud, justicia, sector agropecuario, el sector de relaciones exteriores, en fin, es un pliego que es el resultado de consultas hechas al interior del movimiento sindical del sector público de CUT, CGT, CTC y de sus propias federaciones, y en ese sentido pues aspiramos a que sea atendido en debida forma por el gobierno para reivindicar condiciones para 1.200.000 empleados públicos de la República de Colombia. Bueno, estamos aquí las tres centrales reunidas con las confederaciones de pensionados, un pliego que se ha construido enfocado de derechos, con trabajo decente, que se establezca estabilidad laboral en el sector, y también algo muy importante es que haya derechos para las mujeres, como es que se elimine la discriminación salarial, que se elimine las OPS, que haya estabilidad laboral en el sector estatal, que logremos todos los trabajadores unidos unas mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras del sector. El pliego contempla la materialización de las necesidades de los maestros y maestras y las comunidades educativas del país. En este pliego se inicia con la exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados en el año 2019 y que tienen como eje central la financiación de la educación. Es un acuerdo en donde de manera puntual se exige en la mesa y se firma por parte del gobierno que se hará la reforma constitucional a través de una fórmula que permita el crecimiento real y progresivo de los recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable, lucha que ha tenido el magisterio históricamente, porque acuérdense que con el año 2001 se nos hizo la primera reforma constitucional que nos hizo un raponazo a los recursos de estos sectores, se confirmó en el año 2017, se ratifica en el año 2016 al no hacerse la reforma que debió hacerse, y por eso hoy una de las tareas del magisterio es que haya el músculo económico para garantizar una educación de dignidad para nuestra niñez y juventud. Y precisamente uno de los temas incluidos dentro de este pliego nacional estatal es contra la reforma tributaria. Por eso vamos a escuchar a continuación a algunos congresistas alternativos y la CUT, quienes exponen lo inconveniente de esta reforma. Esta reforma tributaria que ha anunciado el gobierno tiene dos elementos fundamentales: eliminar exenciones, pero no al gran capital y a las multinacionales, ni al capital financiero, sino de IVA. Es decir, a golpear directamente el consumo, sobre todo de los más pobres de Colombia y de las capas medias. Y segundo, afectar las rentas de trabajo de las capas medias de la población y de los pequeños y medianos empresarios. Pero su origen es el que nos da cuenta de para qué es y por qué proviene la reforma. Esta reforma no es una receta criolla, no es un cocido hecho por Carrasquilla. Es una orden del Fondo Monetario Internacional en el contrato de crédito flexible que le otorgaron el año pasado al gobierno de Colombia. Está expreso que deben hacer reforma tributaria. Y en la comisión de sabios que se supone contrataron, cuya Secretaría Técnica hizo el nuevo patrón del gobierno de Colombia, que es la OCDE. La reforma tributaria que propone el doctor Duque a través de su ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, e igualmente algunos gremios, es necesario que se ajuste a las necesidades del país. Esta reforma tributaria, no tenemos el texto, no lo han presentado, pero los sindicativos manifiestan que va a afectar a la clase media,
a los trabajadores y también al sector vulnerable. No es posible que nos digan que le van a devolver el IVA, que nos van a cobrar en todos los productos de la canasta familiar a los sectores más bajos de la población. Pues yo creo que hay necesidades de evitar que ese IVA llegue y se tiene que buscar la plata donde están. Los grandes salarios de este país son impresionantes. Gravar la canasta familiar nos parece una propuesta absolutamente desobligante con la sociedad colombiana, desobligante con los trabajadores y las trabajadoras que han sido el sostén de la sociedad en medio de esta pandemia, pero también históricamente. Se trata de castigar a quienes hoy tienen cada vez menos. Una cuarta parte de los hogares colombianos tuvo que pasar de 3 comidas diarias a 2 comidas diarias y a veces a 1 comida diaria. Gravar la canasta familiar no solamente afecta en términos de nutrición a la sociedad colombiana, a nuestros niños y a nuestras niñas, sino que además afecta a todas las capas de la sociedad colombiana. Esto debe revisarse y no podemos permitir que los pobres sigan pagando y sigan siendo el sostén, la clase trabajadora siga siendo el sostén casi que de manera exclusiva, mientras nosotros le entregamos a los grandes conglomerados comerciales. Hay que gravar a los mega ricos naturales y jurídicos, hay que pedir mayores impuestos por sacar el petróleo y el oro y el agua de Colombia. El gobierno nacional ha anunciado que presentará en las sesiones ordinarias que inician el próximo 16 de marzo una reforma tributaria para ser aprobada. Frente a ella debemos decir que consagra el más regresivo de los impuestos, como es imponerle IVA a todos los productos de la canasta familiar, con lo cual deteriorará y precarizará aún más la ya deteriorada situación que vive la clase media y los sectores más empobrecidos de Colombia. Y por tal motivo, esta reforma no contiene ningún tributo importante y significativo para los que sí lo deben de tener, los grandes banqueros y las grandes corporaciones, especialmente extranjeras. Frente a eso, la Central Unitaria de Trabajadores llama a toda la población, sin distingo exactamente de ninguna naturaleza, a que nos opongamos resueltamente a esa reforma, y estamos entonces proponiendo la realización de un gran paro nacional contra esa regresiva reforma tributaria. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.